ya nos faltan poquitos capítulos, pero no nos emocionemos. Como vamos en cachitos, vamos muy lentamente. Vimos en el primer pasaje, en versículos 1 al 8, estuvimos viendo acerca de lo que es la oración. Luego vimos en versículos 9 al 14, empieza el tema de quiénes no van a estar en el reino de Dios y quiénes sí. Y en primer lugar, alguien que tiene o que ensalza su justicia personal no va a estar en el reino de Dios. La persona que va a estar en el reino de Dios es el que entiende que no hay justicia en él y que necesita la justicia de Cristo. Luego vimos de versículos 15 al del versículo 15 al 17, aunque el tema a veces lo agarramos para los niños, en realidad la idea de este pasaje en la temática del capítulo es que aquellos que no reciban el evangelio como lo haría un niño, no van a estar en el reino de Dios. Aquellos que reciban el evangelio como lo haría un niño, con la confianza absoluta y sabiendo que no tiene nada que ofrecer, esa persona estará en el reino de Dios. Luego vimos versículos 18 al 30 y ahí estábamos viendo que quienes no van a estar en el reino de Dios, aquellos que no sean capaces de saber que quien cree en Cristo está dejando todo. No quiere decir, hermanos, que tiene que dejar todo. Y que dejarlo todo significa que por eso va a ser salvo. Si usted deja todo y abandona todas sus pertenencias, pero no cree en Cristo como su Salvador personal, está en la misma posición que el que tiene todas las cosas y las retiene, está en esa misma posición. Pero sí está diciendo que la persona que cree en Cristo entiende que debe estar dispuesta a dejarlo todo por el Señor. Y luego vimos en el versículo 31 al versículo 34, todo esto es posible por el hecho de que Jesús murió por nosotros. Por el hecho de que Cristo murió por nosotros, podemos estar dispuestos a dejarlo todo, podemos recibir el evangelio como un niño y podemos dejar de confiar en nuestra justicia personal. Y entonces vienen dos historias, aunque nada más vamos a ver una, pero vienen dos historias que se van a entrelazar. Primero, como un ciego, ¿cómo le llega el evangelio a una persona que no ve? Y luego, ¿cómo le llega el evangelio a una persona que es chiquita, que es pequeña de estatura? Zaqueo y antes Bartimeo. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta mañana por la vida que nos concedes. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Tú, Señor, has hablado a nuestras vidas. No somos perfectos. De hecho, estamos muy lejos de la perfección, Señor, pero tú, Señor, has estado trabajando en nuestras vidas. En primer lugar, te has manifestado a través del Evangelio y nos has permitido acercarnos a ti a través de Cristo Jesús. Nos has dado vida nueva y ahora caminamos paso a paso, a veces muy rápido, a veces lento, pero paso a paso caminamos en ese destino que tú te has propuesto para nosotros, de llevarnos a tu hogar y presentarnos ante ti santos y sin mancha, para la honra y gloria tuya, para alabanza de la gloria de tu gracia. Obra en nuestros corazones, da a mí palabras con las cuales expresar lo que tu palabra expresa, y seas tú el que convenzas corazones, seas tú el que consueles, el que exhortes, el que fortalezcas a cada uno de mis hermanos. Cada uno de mis hermanos aquí presentes tiene luchas, tiene batallas. Señor, habla a sus corazones. Te damos gracias por cada uno de nosotros, aquellos que no llegaron por enfermedad, porque están pasando momentos difíciles. Nos acordamos, Señor, de nuestra hermana Claudia, Señor, que tuvo esta pérdida en estos días. Señor, te pedimos que tú obres en ella, obres en su corazón, trabajes en su alma, le des consuelo a ella, a su esposo. Señor, que tú obres, sabiendo, Señor, que nuestro Señor Jesucristo también murió por ese bebé que venía en camino. Te pedimos, Señor, tu bendición para esa familia y para cada uno de nosotros que estamos aquí presentes. Te ruego esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta historia que vamos a estar viendo dice aquí en Lucas capítulo 18, versículos 35 al 43.
Aconteció que, acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces, diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Esta historia se da, dice en este pasaje, que cuando Cristo está entrando a Jericó. Si uno lee los pasajes paralelos, en los pasajes paralelos dice que va saliendo y aquí dice que va entrando. Estos son datos que son importantes recordar. Jericó tenía una parte antigua y una parte nueva. Una parte antigua que estaba construida sobre las antiguas ruinas de la Jericó que se destruyó en la época de Josué, y una parte nueva que se estaba construyendo en la época del rey Herodes. Así que Jesús iba saliendo de la parte antigua y entrando a la parte nueva. Esta historia en el Evangelio de Mateo dice que eran dos ciegos, no uno, pero parece que uno de ellos va a actuar como vocero. Es el que va a gritar: Hijo de David, es el que va a anunciar. Y con el tiempo, recordando que Mateo se escribe más o menos en la década del 40, en la década del 50, se escribe Marcos. Y ya en Marcos, aparentemente de los dos ciegos, solo uno sigue al Señor. Y hasta Marcos le da nombre, se llama Bartimeo, hijo de Timeo. Y entonces Lucas, cuando retoma y escribe su evangelio, ya finalizando la década del 50, ya nada más recuerda a uno, que es el que finalmente siguió al Señor. Mucha gente veía los milagros del Señor Jesucristo, pero muy pocos permanecían y se mantenían fieles y seguían. Nos ha pasado en nuestra iglesia. Hay mucha gente que viene, que ha entrado, que ha llegado por la iglesia en los 40 y tantos años que tiene la iglesia, y obviamente algunos ya están con el Señor, pero algunos vinieron y en algún momento se fueron. Entendemos aquellos que se mudaron de casa y cambiaron de ciudad y se fueron, pero hay otros que simplemente pasaron y han dejado de venir a lo largo de los años. Así pasaba en la época antigua. En Lucas, esta es la última vez, en el Evangelio de Lucas, esta es la última vez que cura a alguien. Porque ya luego, si ustedes van a ver, viene Jesús y Zaqueo, luego vienen unas parábolas y entra a Jerusalén y comienza la semana de la pasión. Así que esta es el último gran milagro que hace Jesús antes de la cruz. Este es un milagro particularmente especial. Hoy en día podemos ayudar a alguien que tiene un leucoma. Es esa cosita que se pone enfrente de su ojo y que le dicen nube. Hay manera de curarlo. Si no se cura, se pone enfrente de su córnea y deja de ver. Bueno, no deja de ver, nada más ve una mancha muy luminosa y eso es todo lo que ve porque está esa cosa blanca encima de usted. Pero hoy sabemos que ya sea con gotitas al inicio o ya sea con cirugía al final, se puede quitar. Hoy en día podemos ayudar a alguien con cataratas. Adentro de nuestro ojo tenemos un lente que se hace gordito cuando leemos, se hace flaquito cuando queremos mirar afuera de lejos, y cuando usted tiene 40 años, empieza a dejar de funcionar ese lentecito y usted empieza a alejar su libro o su cuaderno, y ya cuando ve ya no le alcanza el cuaderno y la llamada, y empieza a usar los llamados lentes de abuelito, que no son de abuelito, nada más están sustituyendo ese lente. Digo, no son de abuelito porque yo ya uso de esos. Entonces no son de abuelito. Ya podemos ayudar a alguien con cataratas. Ya podemos ayudar a alguien que no ve de lejos.
A alguien que no ve de cerca y a alguien que no ve ni de lejos ni de cerca, pero que todavía ve algo. Incluso podemos ayudar a alguien cuyo ojo derecho mira a la derecha y ojo izquierdo mira a la izquierda. Ya los podemos ayudar. Ya podemos ayudar a aquellos que van a perder la vista por diabetes o que van a perder la vista por alguna otra enfermedad. Ya los podemos preparar. No ayudar a que no dejen de ver, sino ya los podemos preparar para el momento en que la luz se apague. Pero algo que no hemos podido hacer es que alguien ciego cuya retina se destruyó pueda volver a ver. No lo hemos podido hacer. La han sustituido con camaritas, pero no es lo mismo. No hemos podido regenerar las retinas. Una vez que su retina se echa a perder, dígale adiós. Ya no hay manera de que vuelva a ver. Y en el siglo I era un gran milagro. Cristo es el maestro de milagros. Él hace imposibles. Él es el que transforma vidas. Él es el que hace que nosotros pasemos de las tinieblas a la luz. Ese es nuestro asombroso Salvador. Dice Lucas capítulo 18, versículos 35 al 39. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. En primer lugar, vemos la enorme necesidad de este hombre. Acercándose Jesús a Jericó, había un ciego que estaba sentado junto al camino pidiendo limosna. Era un hombre vulnerable. Hay que recordar que en la antigüedad los derechos de las personas con capacidades diferentes no eran atendidos. Quien perdía una pierna quedaba en la miseria. Quien perdía la vista quedaba en la miseria. Quien ya no podía trabajar, no había seguro social, no había pensiones, no había nada. Perdía todo. Y este hombre en particular había perdido algo que es muy vital para todos nosotros, y es la vista. Sin ningún tipo de recursos. Sin una familia, probablemente una familia que se interesara en cuidar de él. Hay que recordar que en la antigüedad, si había una persona que estaba enferma, si había una persona que estaba discapacitada, en las ciudades simple y sencillamente se le desatendía. Los que eran nómadas los dejaban ahí a que se murieran en el campo. Así que este hombre, la única alternativa que tiene es sentarse a mendigar. Sin recursos, vulnerable. Se puso ahí junto al camino pidiendo limosna, y al oír que pasaba una multitud preguntaba qué sucedía. Empezó a oír a mucha gente caminando, empezó a oír que había mucho alboroto. Él no podía ver y lo único que le quedaba es preguntar: ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Dependía de otros. No había las técnicas que hay ahora. Ustedes ven a las personas ciegas con su bastón. Tiene su chiste. Nosotros nada más vemos que mueven su bastón, pero no, tiene su chiste. Tiene su chiste caminar por la calle ciego. Me acuerdo que cuando iba en la universidad, uno de los cursos era tomar clases en la Escuela Nacional para Ciegos. Y allá fui a dar. Y una de las características de este colegio, de esta escuela, para los que sí veíamos, era que nos ponían algo para que no viéramos en nuestros ojitos. Así, vamos a entrar a su escuela, vamos a entrar en sus términos. Pero no, ellos eran más listos.
impresionante, porque uno de los cursos era aprender a usar el bastón y salir a la calle. Y salir a la calle y cruzar calles y dar vuelta a la manzana para llegar a la escuela. Y tenía su chiste. Terminamos con un descalabrado, porque la gente construye pretiles a las ventanas y si te pasas cerca de las ventanas te pegas. A mí casi me matan de un susto porque los vendedores de puestos ambulantes se ponen en la banqueta y no los ves hasta que te ponen la música para que te digan ya estás aquí. Se siente uno vulnerable. Este hombre realmente no veía, dependía de otros. Lo único que podía saber era lo que le contaban. Le dijeron las personas, dice ahí en versículo 37, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Usualmente la gente acostumbraba ponerle a las personas el nombre de la ciudad en la cual habían vivido. Por ejemplo, José de Arimatea no era su apellido, era el lugar de donde él venía. María Magdalena, no es que fuera, Magdalena no era nombre, Magdalena era de la ciudad de Magdala. Entonces tenían sus nombres, hoy en día Francisco, si hay algún Francisco aquí, Francesito, es la idea de ese nombre en italiano. Bueno, Jesús Nazareno, no era de Nazaret, era de Belén, pero había vivido mucho tiempo en Nazaret y lo identificaban como Jesús de Nazaret. Y noten esto, la gente decía, pues está pasando por aquí Jesús de Nazaret. Con eso implica un poco de desprecio, con eso implica un poco de falta de reconocimiento de la persona, pero eso es todo lo que sabía el ciego. El ciego vulnerable, sin recursos, dependiendo de lo que las otras personas hicieran, dependiendo de lo que le contaban, no dudó mucho. Y dice ahí en versículo 38, entonces dio voces diciendo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Gritó fuertemente. Usó algo que sí le quedaba, la voz. Él no dudó y clamó a muy grande voz, Jesús, Hijo de David. Noten las cosas que dice. Empieza con Jesús. Jehová salva. La forma griega del nombre Josué. Era un reconocimiento a esa persona, mientras la gente que estaba ahí, que veía físicamente, que lo había visto en persona, que había visto muchas cosas que él hacía, llamaban a Jesús, Jesús de Nazaret. El ciego Bartimeo le llamó Jesús. Jehová salva. Un reconocimiento público de lo que él creía. Jesús, Hijo de David. Es un título mesiánico. No es un hijo de David. Jesús, un hijo de David. Es Jesús, hijo de David. El hijo prometido, el descendiente prometido que iba a ocupar el trono de David por la eternidad. Era un título completamente mesiánico. Este ciego que no veía, que dependía de los demás, que no tenía recursos, que era tratado como un cero a la izquierda, estaba diciendo, Jesús, tú, Señor, que salvas, el Mesías prometido. Un reconocimiento a su deidad, un reconocimiento a su labor. Él es el Mesías prometido. Vean lo grandioso que es en esta historia. En cierta manera, cuando se den cuenta, vamos a ver que se repite esa historia en muchos de nosotros. Sin recursos, vulnerables. Pero el Señor se manifestó a nuestras vidas y reconocimos que Él es Jesús, el Mesías.
Y noten que dice Jesús, hijo de David. Yo declaro que no, ¿verdad? Yo exijo que. No, no hace eso. Ten misericordia de mí. Ten compasión de mí. Siente lo mismo que yo. Ve mi dolor, ve mi necesidad, ve mi angustia, ve ve lo que necesito. Esa vez que estaba con mis parchecitos y una cosa que me cubría, salí a la calle. Y una de las primeras tareas para que pasara, para sacar calificación era cruzar una calle. No se cruza nada más así. Te paras en la orilla y empiezas a preguntar si alguien te puede ayudar. Empiezas a decir, ¿alguien me puede ayudar? ¿Alguien me puede ayudar a cruzar la calle? ¿Alguien me puede ayudar a cruzar? No te cruzas así, especialmente si es la primera vez que sales a la calle. Ya no llegaría. Y tardé como unos 10 minutos hasta que yo oía que pasaban las personas, que sí se paraban junto a mí y de repente empezaban a cruzar, entonces ya sabía que había un alto ahí, entonces empezaban a cruzar, pero no me cruzaba. Hasta que alguien llegó y me dijo, yo te cruzo. Me agarró del brazo y me cruzó. Me dijo, ¿a dónde vas? Voy a mi lado derecho. Y que me voltea allá, es hacia allá. Y ten cuidado porque hasta el final hay puestos. Ok, gracias. Pero se siente feo que están pasando las personas y nadie te ayuda. Luego teníamos un juego y jugamos personas con esta característica contra nosotros, y nos golearon, arrasaron con nosotros. Pero se siente feo no poder saber a dónde viene la pelota y si viene hacia tu cara o hacia dónde viene. Recientemente estaba en el campamento de jóvenes adultos y había uno que no veía. Se me hizo más fácil ayudarlo. Ya sabía cómo él debía poner su brazo en mi hombro o agarrarme de mi hombro. Ya sabía cómo hacer muchas cosas con él. Pero primero tuve que aprender a no ver por un momento. Y eso es lo que pedía este ciego. Compasión. Ve mi necesidad. Ve mi necesidad, apiádate de mí, no lo merezco. Y es que en la antigüedad, recuerden, una persona que no puede ser productiva no merecía ni siquiera el mínimo intento de atenderlos. Los hospicios, los hospitales son creación de siglos más adelante. Y precisamente el cristianismo trajo los hospicios, los hospitales, los orfanatos, etcétera. Apiádate de mí. Dice ahí versículo 39, y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cuál fue la reacción de la gente? Y no de toda. Aquí dice que los que iban delante, y la idea era que llega un momento en que nuestro Salvador llega a Jericó, y siempre va a haber gente que asume yo voy a organizar la visita. Siempre hay gente así. No hace otra cosa más que poner el desorden, queriendo dominar el asunto. Y son estas personas las que le empiezan a gritar, cállate, ya cállate, deja de estar molestando. Y esa es la idea, ya cállate. No eran discípulos. Hubiera sido más trágico. Y los discípulos le dijeron, era gente común, ya cállate. ¿Y qué hizo él? Mientras le exigían que callara, él clamó aún más porque él sabía, él tiene el poder para atender mi necesidad, porque en primer lugar, él salva. Él es el Mesías. Él sí realmente puede tener compasión de mí. Así que gritó aún más, Hijo de David,
tú eres el Mesías. Ten compasión de mí. ¿Cuán necesitados estamos de Cristo? Todos. Sin Cristo somos vulnerables. Nunca nosotros llegamos con algún recurso para ofrecerle. No teníamos recursos. No había nada de bondad en nosotros que darle a cambio a nuestro Salvador. Cada uno de nosotros necesitábamos que alguien nos contara de Jesús, y Jesús envió a alguien a contarnos el Evangelio. El Evangelio no llegó a nosotros por casualidad y no fue creído a nosotros por error. En los tiempos de Dios y con la obra de Dios nos escuchó. ¿Cuán necesitados estábamos de reconocer que Cristo es el Salvador? Muchos dioses estaban alrededor de nosotros, inclusive nosotros mismos, si no hubiéramos reconocido a un Dios, necesitábamos ser salvados. ¿Cuán necesitados estábamos de reconocer a Cristo como Salvador, pero también a Cristo como Rey? Lo hemos estado viendo. Sin Cristo como Rey no hay salvación. ¿Cuán necesitados estábamos de la compasión de ese Rey? ¿Cuán necesitados estábamos de agarrar valor frente a lo que digan los demás para poder clamar a Él? Los primeros en la lista de los que van al infierno son los cobardes. Atreverse a decir, sí, yo confieso con mi boca que Jesús es mi Señor, requiere valor. Pero no es valor de nosotros. Es el valor de Dios. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Porque nosotros somos cobardes, a nosotros probablemente nos da pena. Pero cuán necesitados estábamos de reconocer a Jesús como nuestro Mesías. Si usted está aquí sin Cristo, puede sentir la enorme necesidad de luz. Y Cristo está cerca de usted dispuesto a darle esa luz. Pero necesita reconocer su necesidad y clamar a Cristo. Para todos nosotros, puede notar la gran bendición de poder ver y recordar nuestro estado anterior, ver nuestra vulnerabilidad y ver la gran oportunidad que Cristo nos dio al darnos vista. ¿Cómo no llevar a otros al Señor que da luz? Tal vez ahora no lo recuerde, pero fue maravilloso ver o saber que un día pudo ver. Veía con sus ojos, percibía con su vista, pero fue maravilloso poder ver a Jesús, el Mesías, y ver que era real, y ver cuán maravilloso es que ahora podemos ver. ¿No le gustaría llevar a otros a esa luz? Primero vemos la gran necesidad del hombre y luego vemos la amorosa respuesta de nuestro Salvador, versículos 40 al 42. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Y cuando llegó, le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Este pasaje, ya cuando lo estaba leyendo en completo, me acordó de ese versículo de pacientemente esperé y clamé a Jehová. Y Él se inclinó a mí y oyó a mí clamor. Eso fue lo que pasó aquí. El ciego clama a nuestro Señor Jesucristo, y en primer lugar nuestro Señor Jesucristo se detiene. Él se detuvo a atender la petición del necesitado.
Muchas veces la gente que está a nuestro alrededor tiene una gran necesidad de nuestro Salvador, pero como vamos deprisa, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer aquello, tenemos que cumplir nuestras metas, tenemos que vivir para nosotros, no nos detenemos. No nos detenemos, pero Él sí se detuvo. Y lo más maravilloso de toda esta historia, que no solamente se detuvo para atender al ciego Bartimeo, se detuvo para atendernos a usted y a mí. El gran Dios, el gran Salvador, nuestro Señor Jesucristo, un día se detuvo cuando usted estaba enfermo y clamó a Él. Un día se detuvo cuando usted estaba solo o usted estaba sola y le atendió a usted. Alguna vez se detuvo cuando usted estaba pequeñito o pequeñita y levantó la mano pidiendo salvación y se detuvo. Cuán amoroso es nuestro Salvador que se detiene a atender al necesitado. Cuán amoroso es nuestro Salvador que se mantiene accesible. Dice ahí Jesús, entonces deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Ya había pasado de largo en algún momento, oye la voz, se da la vuelta, se detiene y lo manda a traer. No dice, yo ordeno que ya se vaya, qué molesto. Los fariseos, los escribas y la población en general hubiera considerado que eso era fastidioso. Pero él no. Él se mantuvo accesible. Permitió que se le acercaran. Así fue Cristo con nosotros. No ha cambiado. Así como fue con Bartimeo, así fue con usted y conmigo. Accesible. Y no por lo que pudiéramos ofrecerle, porque al igual que Bartimeo éramos ciegos, al igual que Bartimeo éramos pobres, sin nada que darle al Salvador. Y Él se dejó que se acercara. Pero note aún más. Y cuando llegó, Jesús le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Es el Rey. Está diciendo, en otras palabras, ¿en qué te puedo servir? Es el Rey. Probablemente si nos encontramos a un gobernador, nuestro gobernador es relativamente accesible, pero él no va a decir en qué te puedo servir. ¿Quieres una foto? Y hace su señal de su foto. Pero miren lo grandioso que es nuestro Rey. Pacientemente esperé y Él se inclinó a mí. Es lo que hace ese Rey. Nuestro gran Rey, nosotros somos pequeñitos, humildes, y Él se inclina ante nosotros y nos pregunta, ¿qué quieres? ¿En qué te puedo servir? Así de amoroso es nuestro Salvador. No solamente hace esa pregunta a Bartimeo, la hizo alguna vez a nosotros. Ese día cuando alguien nos presentó el Evangelio y llegamos a Él para pedirle salvación, su voz volvió a resonar. ¿En qué te puedo servir? Es la misma voz que es accesible a cada uno de los que estamos aquí. Y si hay alguien aquí que no conoce a Cristo, el Rey escucha clamor. ¿En qué te puedo servir? Y dice ahí, cuando llegó, le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Y dijo, Señor, que reciba la vista. No le dice Jesús, no le dice maestro, le dice Señor. Que si confesares con tu boca que Jesús es Él, Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
Cristo, el ciego, Bartimeo, estaba confesando con su boca que Jesús es el Señor. Señor. Cuán preciosa petición salió en respuesta de ese amor del Salvador. El Salvador primero le amó y el ciego respondió, Señor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él confesó con su boca lo que ya creía en su corazón. Y fue maravillosa esta obra de salvación de este hombre. Cuán amoroso es nuestro Salvador que concedió lo que el necesitado le pidió. ¿Qué le dijo? Señor, que reciba la vista, que recupere la vista. Él quería que básicamente algo que ya había pasado en su espíritu se convirtiera en algo real en la carne. Él ya veía espiritualmente. Lo reconoció como Señor, como Jesús, como el Hijo de David. Ahora simplemente quería ver físicamente. Algo pequeño, comparado con lo que ya había pasado antes. Cuán necesitados estábamos de ese Salvador, que atiende la más grande necesidad que todo hombre necesita tener suplida. Cuán necesitados estábamos que ese Salvador trascendente al mismo tiempo fuera inmanente, tan alto por ser Dios y tan cerca por ser Jesús. Qué bendición ver cómo en su primera venida tomó forma de siervo y le preguntó a este ciego, ¿en qué te puedo servir? Cuán necesitados estábamos de responder como Bartimeo, confesar con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor, que queríamos ver la luz del Evangelio, que queríamos que Él nos diera la vista espiritual para poder entender cuán maravilloso Dios tenemos. Si usted está aquí sin Cristo, Él está dispuesto a atenderle. Él le puede salvar porque Él puede salvar a todo aquel que viene a Él. Él puede salvar a todo aquel que se rinde de su rebeldía y confiesa que Cristo es su Señor. Él puede salvar a todo aquel que le pide que le ilumine con la luz del Evangelio. Lo puede hacer. Para todos nosotros, qué gran Salvador tenemos. Se detuvo un día cuando clamamos a Él. Un día detuvo todo lo que se detuvo para atender nuestra necesidad. Un día inclinó su oído a nuestro clamor. Sea la voz de un niño, sea la voz de un adolescente, sea la voz de un hermano, una hermana, un hombre, una mujer, un anciano, una anciana. Un día se detuvo a escuchar su clamor y el mío. Un día no nos rechazó cuando le pedimos perdón. Él no dijo, no, los tuyos no son perdonables. No. No dijo, no, tú eres un niño, ¿qué vas a entender? No, escuchó esa voz. Él no nos rechazó cuando le pedimos perdón. Él no nos rechazó cuando confesamos que Jesús es nuestro Señor. Y si eso hizo por nosotros, ¿no deberíamos de llevar a otros esas mismas buenas nuevas? Hemos visto la necesidad del hombre, hemos visto la amorosa respuesta de nuestro Salvador y vemos la asombrosa transformación del hombre. Dice el versículo 43, y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo cuando vio aquello dio alabanza a Dios. Puso mis pies sobre la roca, enderezó mis pasos. Oirán esto, verán esto mucho, sí. Darán la honra. Pasó lo mismo. Maravillosamente el hombre vio al instante.
No hubo trompetas que anunciaran ¡tarán! Un milagro. No hubo ningún ruido, no hubo truenos, no hubo terremotos. Simplemente al instante recibió la vista. Solamente una orden del Señor, recíbela. No fue una sanidad parcial, no fue una sanidad gradual, poco a poquito fue empezando a ver, no, fue una vista inmediata. Generalmente los milagros de Cristo fueron inmediatos. Había una persona que recibió la vista y que veía las cosas como árboles, y alguien dice, ya ve cómo sí fue gradual, porque después le hace otra cosa y ya ve bien. La indicación parece es que la otra persona realmente no veía desde el nacimiento. Así que le costaba trabajo identificar qué cosas ve. Pero no, ya veía antes y simplemente pudo notar rápidamente la diferencia. Maravillosamente este hombre fue transformado. Dice, y luego vio y le seguía. Esa fue la reacción natural. A veces habíamos pensado en el joven rico, en los niños, habíamos estado pensando antes en el que confiaba en su justicia propia y pensamos tenemos que esforzarnos para ser salvos, pero más bien es la reacción natural de toda persona que Dios ha salvado. Cuando Dios transforma un corazón, ya podemos seguirle. Si una persona dice que ha nacido de nuevo, pero no quiere seguirle, es que no ha habido esa obra de transformación. Porque la obra de transformación no la producimos nosotros, la produce Cristo en nosotros. Y la reacción va a ser la de este hombre. Seguirle. No sabemos qué pasó con el segundo, pero por lo que vemos en los evangelios, por lo menos sí le siguió. Maravillosamente esta persona se fue, siguió y fue glorificando a Dios y andaba dándole la gloria y la honra a Dios y fue caminando. Normalmente a veces pensamos, bueno, el mal tiene poder y vemos que una persona mala se hunde más en la maldad y pensamos, eso es un poder del diablo, pero eso es normal. Alguien malo se hace más malo. Lo anormal y que no le damos la honra a Dios es cuando alguien que es malo se salva. Eso es anormal. No piensen que, bueno, lo que me pasó a mí de que me salvé y ahora ando siguiendo al Señor, eso no es un milagro. Lo terrible es lo malo que pasa. No, esto sí es un milagro. Que una persona que iba en rebeldía a Dios, ahora ya no vaya en rebeldía a Dios. Es un milagro. Y que siga sin andar en rebeldía a Dios es un milagro. Lo otro es natural. Que alguien malo se hunda más en el mal es nuestra naturaleza. No es natural que alguien del mal se pase al bien. No es natural. Eso sí son milagros. Eso sí es poder. Vemos el efecto en otros. Ellos vieron esto muchos y glorificaron a Dios porque en realidad el objetivo final de los milagros de Dios era que Él se llevara la gloria. Siempre fue el objetivo. La gente piensa que los milagros son para que yo pueda tener algo en lo cual gozarme. Y no, la verdad es que los milagros de Dios son para que Dios se lleve la gloria. Y si un milagro no le va a glorificar, no tiene por qué hacerlo. Cuán necesitados estábamos de ese Salvador que hace milagros que hasta el momento no hemos podido igualar. Van a ir a los Alcohólicos Anónimos a compartir el Evangelio. Pero algo que no han hecho los Alcohólicos Anónimos es salvar personas. Han hecho intentos, pero no lo hacen, porque solo el Evangelio cambia. Van a las escuelas y tratan me acuerdo que había en bachilleres la clase de orientación vocacional, pero el único que puede dar dirección a la vida es Jesús. Nadie más.
Pueden ir a consejería matrimonial para ver si, para intentar salvar el matrimonio, pero el único que salva los matrimonios es Jesús. Nadie más. ¿Cuán necesitados estábamos de ese Salvador? Capaz de hacer algo que no hemos podido igualar. Dar vista física, dar vista espiritual, dar un cambio de dirección a una persona, dar percepción espiritual. Cuán necesitados estábamos de un cambio completo de dirección, de dejar de vivir para nuestra gloria y vivir para Cristo, siguiéndole, glorificándole y siendo olor de vida para unos y olor de muerte para otros. Si usted está en Cristo, si usted está sin Cristo, Él quiere hacer ese milagro de salvación completa. Quiere darle la vista espiritual. Quiere salvarle de su forma de vivir aquí y darle además la vida eterna. Quiere cambiar su vida para que pueda vivir para la mayor gloria de Dios. Para dejar un testimonio claro que Cristo salva. Para todos nosotros. Qué gran cambio hizo en nosotros. Ahora usted y yo podemos percibir la realidad de Cristo. Podemos tener esperanza. Podemos caminar para la alabanza de Dios. Podemos dar testimonio de Él. Si Él hizo ese cambio en nosotros, lo puede hacer en más personas. ¿No deberíamos de llevar el Evangelio a otros? Algo que aprendí de ese curso es que los ciegos pueden leer. Tener una Biblia en braille es una proeza. Ocupaba todo un estante de la biblioteca. Y el joven que ayudé ese día ahí en el campamento, tenía nada más Lucas. Era un librote así, grandote. Nada más era Lucas. No podía traerse la Biblia completa. Los ciegos pueden leer. Pueden construir muebles. En la Escuela Nacional para Ciegos hay la sección del taller de carpintería. Y tienen sierras. Uno con cuchillo y para partir una cebolla se anda cortando. Y ellos ahí con una maquinota para hacer un sillón, para hacer una mesita, y ahí están cortando. Y se queda uno. Los ciegos pueden jugar deportes. Les enseñan algunos deportes que pueden practicar. Pueden vivir solos. Tienen allí una casita donde hacen una réplica de cómo tienen que hacer para poder vivir solitos. Pueden andar en la calle. Pero no es lo mismo. Nunca será lo mismo. Tratar de andar sin Cristo, sin ver. Imitar ser cristiano. Se puede, pero nunca será lo mismo. Solo Cristo da la vista. Cristo aún hace milagros tan especiales como la conversión del más terrible pecador. Puede darle luz al que anda en tinieblas. Puede sacar a alguien que está metido en las más profundas tinieblas y darle vista espiritual para que vea, perciba y vaya a casa. Y hermano, hermana, Cristo nos sacó de las tinieblas. Cristo nos salvó. Ese día que la luz del Evangelio brilló en nuestras vidas, en nuestras mentes, no fue porque usted era más inteligente o porque usted era más habilidoso para comprender una verdad que muchos rechazan. Fue porque el Espíritu Santo iluminó su entendimiento. Se lo iluminó y bonito. Y entendimos y creímos y nos dio vida en Cristo Jesús. Pero tenemos tantos conocidos que andan a tientas. Vecinos, familiares, amigos, compañeros de trabajo, que andan a tientas. Algunos ni saben que no ven. Me acuerdo de cuando era chiquito, yo veía la televisión así. Y mi papá me regañaba y me pegaban. Pensaban que era una manía mía.
ver la televisión así. Y por años fue así. Me metieron a la a escuela de fútbol y de plano no podía ver las pelotas que venían hacia mí cuando van o sea, no las podía ver. Y pensaban que era una manía hasta que llegué al Politécnico a la carrera de optometría. Y nos hacen examen de la vista. Y con este ojo no veo ni la E grandota. Con el otro sí, hasta las chiquitas. Veía así porque no veía con el otro ojo. Nada bien. Sí, sí veo manchas. Si me tapo, veo manchas. Pero mucha gente va en el mundo y no percibe que está ciega. Piensan que tienen luz del Evangelio y no la tienen. Y nosotros que sí la tenemos, deberíamos de ir con ellos y darles la luz. Algunos se resisten. Aquí ha de haber gente que ya tiene que hacer esto para poder ver bien su libro, pero no va al optometrista. Se quiere resistir. Todavía veo. Hay gente que ya no ve y se resiste. Hay tanta gente allá que no ve y se resiste. Cristo todavía hace estos milagros. ¿Lo hizo con usted o no? Lo puede hacer con los demás. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en este día por que un día nos diste la luz. No era nuestra luz. De nosotros no podía haber siquiera un poco de percepción correcta, pero tú, Señor, nos iluminaste. La luz del Evangelio brilló en nuestro entendimiento y pudimos entender lo que tú nos decías a través del Evangelio. Pudimos comprender, Señor, que tú eras el creador, el gobernante, que tú, Señor, eras bueno y nosotros éramos malos. Pudimos entender lo que Cristo vino a hacer en la cruz por nosotros y que Él está vivo, que Él resucitó al tercer día. Y pudimos entender que tú mandabas a toda criatura que se arrepintiera. Y obraste el milagro, un verdadero milagro. Que de las tinieblas pasáramos a la luz, que de muerte pasáramos a vida, que de no valer nada pasáramos a ser tu pueblo. Verdaderos milagros. Te damos gracias. Pero tenemos muchos familiares, amigos, vecinos que no tienen la luz. Y queremos que ellos también se admiren de ese poder para salvar y se rindan a ti. Y así en actitud de oración habrá alguien aquí que diría, yo he estado aquí haciendo como que veo, pero en realidad no he podido percibir hasta hoy el poder salvador de Jesús. Quisiera que alguien me mostrara con la Biblia cómo ser salvo. Yo no tengo la luz, pero hoy el Señor ha iluminado un poco mi camino para que pueda entender ese peligro que corro. Y quisiera que alguien me mostrara en la Biblia cómo ser salvo. ¿Habrá alguien así? Le invito a levantar su mano. Para el resto. Un día Dios alumbró los ojos de su entendimiento, de nuestro entendimiento, y pudimos percibir la gloria del Evangelio. Fue un milagro, porque usted por naturaleza, ni yo por naturaleza hubiéramos podido entender. Inteligentes somos, pero para las cosas espirituales
completamente ciegos, y Él nos dio la vista. Un día Él se detuvo a escuchar su clamor y escuchó su voz pidiéndole salvación. Tal vez usted era un niño y escuchó esa voz. Tal vez usted era adolescente, joven, ya grande. Y con todo y que nuestra oración no fue perfecta, no conocíamos absolutamente todo lo que se tiene que saber. Un día, Él nos escuchó. ¿Puede dar las gracias? ¿Quién diría, yo estoy agradecido por eso? He entendido. Si no hubiera sido por Cristo, mi ceguera seguiría. Pero doy gracias a Dios que Él me dio la luz. ¿Habrá alguien así? Amén. Hermano, hermana, el altar está abierto. En gratitud o también en petición. Seguramente tiene algún familiar, algún amigo que le testifica, le habla, pero no quiere porque no ve. Necesita la luz. Ni el mejor discurso le puede iluminar. Es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo. ¿Por qué no venir y decir, Señor, ayúdame? Úsame para llevar la luz a mis familiares, a mis amigos, a mis vecinos, que vean el asombroso milagro de pasar de las tinieblas a la luz. Mientras nuestra hermana toca el piano, el altar queda abierto. Señor y Dios, te damos gracias, porque un día estábamos ciegos y pudimos ver. Caminábamos a tientas y pudimos dar pasos seguros. No podíamos percibir las cosas espirituales ni las podíamos entender porque para nosotros eran locura. Pero ahora entendemos. Pero ahora, Señor, sabemos que todo lo que tú dices tienes razón. Señor, te suplicamos por nuestros familiares, amigos, vecinos. Cada uno tiene algún familiar, algún amigo, algún vecino que no puede ver. Ve físicamente, pero no puede ver. No puede ver lo espiritual. Ayúdanos, Señor, a estar constantemente intercediendo por ellos, a no dejar de interceder, porque la luz no les llegará de sí mismos. No tienen luz, porque la luz verdadera es nuestro Señor Jesucristo. Y queremos que se les alumbre el entendimiento. Ayúdanos a ser perseverantes. Podemos ver. Ahora ayúdanos a seguirte, a glorificarte y a ser de testimonio para otros, para la mayor gloria tuya. Llévanos con bien a nuestras casas. Danos un buen descanso en esta tarde. Señor, haz tu obra en nosotros, conforme a tu gracia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente y primero Dios, nos vemos en la tarde. Dios les bendiga.